totalmente. Tenemos que denunciar a Satanás resistiendo y renunciando a las obras de las tinieblas. Así que a través de acordar, declarar y recordar, usando decretos proféticos y apostólicos bíblicos, nosotros hacemos la guerra espiritual. Podemos proclamar lo que Jesús es a través de declarar quiénes somos. Por ejemplo, somos hijos de la luz, somos hijos de luz. Amén. Amén. Dios es luz. Somos hijos de Dios, así que Dios es nuestro Padre. Somos la novia de Cristo, así que Él es el novio y un día será el esposo. Somos la familia de Dios. Amén. Somos siervos porque Él es rey. Amén. Amén. Esas áreas tenemos que tenerlas bien presentes. Pero también, hermanos, hemos dicho, nuestras oraciones, y esto es importante, tienen que estar centradas en Dios. Pregúntele al que está a su lado, ¿en quién centrar tu oración? Las oraciones bíblicas, óigame bien, estoy hablando de las oraciones que están en la Biblia, que aquí hay muchas oraciones. Todas ellas están centradas en Dios. El enfoque hay más o menos, algunos dicen 25, otros llegan a decir 30 oraciones en el Nuevo Testamento. Hay de 25 a 30 oraciones en el Nuevo Testamento. Ya se las dejo de tarea para que usted las busque. Pero esas 25 a 30 oraciones del Nuevo Testamento, todas y cada una de ellas está centrada en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios nos habla de guerra espiritual en el Nuevo Testamento, de hecho hay una carta que es una carta guerrera de la Biblia, que es Efesios. Y esta carta guerrera centra sus oraciones en Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que nuestras oraciones no deben estar centradas en el diablo, no deben estar centradas en el pecado tampoco. No hay ni una sola oración del Nuevo Testamento que esté dirigida a tratar el pecado o al diablo. No se centran ahí, aunque las pueden mencionar, pero no es su centro. En ocasiones, el Espíritu Santo nos va a guiar para lanzarnos contra una potestad específica. De hecho, lo hemos hecho aquí, pero porque Él nos guía a expulsar cierta potestad que está sobre la ciudad. Quiero compartir algo que les voy a compartir en la tarde también, pero que es un llamado de atención para usted. Yo tuve una visión hace unos días, preguntando a Dios sobre la iglesia, sobre la ciudad, y Él me dio una visión, porque se la pedí en ese momento. Yo le dije, Señor, dame una visión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay en el futuro? Porque de pronto sentimos que no avanzamos, que patinamos. A veces sentimos que retrocedemos. ¿Qué pasa en la ciudad? No solo en la iglesia. ¿Qué es lo que tú quieres? Y el Señor me mostró así todo el mapa. Pude ver el mapa de la Nueva, todo lo que es el municipio de la Nueva. Y sobre todo el municipio de la Nueva había una enorme nube, gruesa, ancha, negra, densa, que no dejaba pasar la luz de Dios hacia el municipio. Pero Dios me mostró dos ángeles con trompetas en un extremo de la nube. Y pude ver cómo sobre toda la nube se agolpaban miriadas y miriadas de ángeles. Y Dios me decía, Fernando, los ángeles con las trompetas están esperando tu orden. Cuando tú des la orden,
ellos sonarán la trompeta y los ángeles que están sobre la nube la van a visitar y mi luz iluminará, entrará en el municipio. Y yo pregunté, ¿y cuándo? Lanzo la orden ahorita. Y Dios me dijo, lanza la orden cuando la iglesia esté lista. Cuando la iglesia de Jerusalén esté lista. Hermanos, yo así lo veo. Tenemos una ciudad llena de impiedad, llena de maldad, llena de injusticia. Hay injusticia económica, hay injusticia de los patrones. Nadie quiere pagar lo justo, ni por lo que compra, ni por lo que contrata. Y por más esfuerzos que se hagan para traer negocios a esta ciudad, los negocios no van a venir. Andan enojados un montón de empresarios con el Ministerio del Trabajo, porque andan los del Ministerio del Trabajo visitando los negocios, exigiendo que los dueños de negocios paguen los salarios justos y paguen las prestaciones y cumplan con las prestaciones a las cuales los trabajadores tienen derecho. Y están enojados los comerciantes, los empresarios. Pero una riqueza que se hace injustamente no dura. Y déjeme decirle, esa ha sido una de mis luchas, fue eso, que el Ministerio del Trabajo viniera a poner orden. No es posible que se le esté pidiendo a los trabajadores trabajar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque porque Dios dijo, 6 días trabajarás y el 7º reposarás, será día santo al Señor. Y lo que más duele es que los cristianos son los que menos cumplen con eso. No es posible que paguemos salarios injustos. ¿Y qué voy a hacer si el negocio no me da para pagar más? Me decía un comerciante, trabaje usted y su familia. Pero si va a contratar a alguien, páguele lo que es justo. Y lo justo es el salario mínimo. Eso es lo que la ley del país establece como mínimo de justicia. Y el Ministerio del Trabajo tiene leyes donde dice la persona tiene derecho a tantos días de descanso. Y tienen tiempos de vacaciones a los que tienen derecho. Pero los seres humanos somos así. Reclamamos nuestros derechos, pero no queremos cumplir nuestros deberes. Mientras haya injusticia en la sociedad, no va a prosperar. Ahora, ¿quiénes pueden cambiar eso? Son una iglesia con visión del reino. Y necesitamos levantar empresarios del reino que den el ejemplo, que hagan ver que si usted cierra el domingo su negocio, no va a ir a la quiebra y va a prosperar más. Que si usted da el diezmo más allá de su diezmo, usted va a tener ganancias que van a exceder lo que usted tendría si no diera el diezmo. Porque necesitamos empresarios que le crean a Dios. A propósito de esto, vamos a estar abriendo el próximo año, los días viernes, vamos a abrir una reunión para empresarios, pequeños, medianos y grandes, para emprendedores, donde los temas van a ser desde la Biblia, temas para tomarse los montes. Para cristianos. Somos cristianos. Porque los otros no van a entender eso. Porque, por ejemplo, ¿qué es ser una empresa del reino? ¿Qué significa una empresa del reino? ¿Cómo gana dinero una empresa del reino? ¿Cómo hace negocio una empresa del reino? Usted puede dirigir una empresa desde 3 puntos de vista. Como lo hacen los hombres. Una empresa bajo valores y principios o una empresa del reino. Y son diferentes cada uno. Vamos a hacerlo.
Y vamos a tener reuniones, tal vez no semanales con los empresarios, pero al menos una vez al mes. Pues queremos tener también con otros sectores. Porque tenemos que enseñar lo que es el reino de Dios. Nuestro enfoque en las oraciones tiene que estar dirigido a Dios. Pero vivimos en una cultura latinoamericana. Y la cultura latinoamericana, cristiana, latinoamericana, se enfoca mucho en el lado oscuro de lo espiritual. Efesios, la carta guerrera. Efesios está dirigida a la iglesia que está en Éfeso. Éfeso era una ciudad portuaria. Si usted lee la carta, la oración de Pablo está dirigida a Dios y no tiene mención para nada del enemigo como oración central en él. Pero recuerde que la iglesia de Éfeso estaba ubicada en esa ciudad donde estaba el templo de la diosa Diana. Era el centro principal de la diosa Diana. Quizás si un latinoamericano hubiera dirigido su carta a los cristianos en Éfeso, hubiera comenzado su carta diciendo: en el nombre de Jesús, ato la potestad de Diana, la ato de pies y manos, le ordeno no manifestarse, la echo fuera, ato los ejércitos de demonios de Diana, ordeno enmudecer a los sacerdotes, cancelo toda maldición que los sacerdotes de Diana han lanzado contra la iglesia. Los latinos hubiéramos hecho eso. Es lo primero que hubiéramos hecho. Pero si usted lee la carta de Pablo, él no hizo eso, él se centró en Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Vaya al Salmo 68. Salmo 68, por favor, al versículo 1. Recuerde que yo leo la Biblia textual, por lo tanto varía un poco la traducción. Dice la palabra de Dios, verso 1, Salmo 68, levántese Elohim y sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia quienes lo aborrecen, huyan. Y literalmente no dice de su presencia, el hebreo dice huyan de su rostro quienes lo aborrecen. Ahí hay un tremendo tesoro para usted. Si nosotros oramos para que Dios se levante en nueva concepción, ¿cuál es el resultado? Simplemente sus enemigos son esparcidos y aquellos que lo aborrecen van a huir. Amén. Cuando Dios es levantado, los enemigos huyen. Así es. Amén. Pero cuando usted centra su oración en las fuerzas oscuras, en los demonios, usted comienza y pasa una hora, yo ato en el nombre de Jesús a Belial, ato en el nombre de Jesús a Satanás, ato al demonio, ato a Baco, ato a este, ato al otro. Y tiene que estar luchando. Y el problema es que algunos de esos son potestades. Y la potestad solo le hace caso a los que tienen el mismo nivel de autoridad de ellos, a los apóstoles. Si usted no es apóstol, no se meta con una potestad, con un principado. ¿Aló? Pero entonces, ¿qué es lo más fácil? ¿Y qué es lo más correcto? ¿Y qué es lo que enseña la Biblia? Que usted como creyente, no importa si usted es creyente o si usted es apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, o usted es un recién convertido, usted simplemente ora
tampoco huye ante la presencia de Dios. Centrémonos en Él. Jesús nos enseñó en todos los evangelios a quién debemos orar. Mateo 6:6, cuando ores, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te escucha. Mateo 6:6, ¿a quién debemos orar? A tu Padre. Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos. ¿A quién le debemos dirigir la oración? Al Padre, se centra en Dios. Juan 15:16, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a dar. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que te levantes y tu gloria llene nueva concepción. Amén. Amén. Juan 16:23, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Repito las citas: Mateo 6:6, Mateo 6:9, Juan 15:16, Juan 16:23. Le doy otros textos. Búsquenlos en su casa. Juan 14. Juan capítulo 14, verso 16. Juan capítulo 17. Juan 17, versos 5, 11, 15 y 25. 17, 5, 11, 15 y 25. Si usted lee los apóstoles, sus oraciones fueron dirigidas al Padre y así nos enseñaron a hacer. Y si usted va conmigo a la epístola guerrera, no la pistola guerrera, la epístola, Efesios 1, en los versículos 16 y 17, Pablo está orando por ellos y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Y ahí sigue sus oraciones. Pero también en el capítulo 3, versículos 14 y 16, Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Verso 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y en el verso 20, y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Jesús el Mesías, por todas las generaciones, de todas las edades, por los siglos. Amén. Óigame bien, Dios diseñó la oración. Amén. Amén. Y diseñó la oración para que la oración sea una fuente de revelación y de intimidad con Él. ¿Para qué el Señor nos dio la oración? Para que la oración sea una fuente de revelación y de intimidad con Él. Cuando yo oro, recibo revelación y entro en intimidad con Dios. Amén. Amén. Es decir, Dios no diseñó la oración para que la oración sea un estudio acerca de Satanás y sus mañas. ¿Me estoy entendiendo? Nuestra oración entonces debe de estar centrada en Dios. Y hay, hermanos amados, hay 7 temas de guerra espiritual
que podemos o que debemos hacer en la oración? Centrada en Dios. 7 temas de guerra. 7 temas de guerra. Número 1. Fortalezas culturales. Número 1. Fortalezas culturales. Es decir, centrados en Dios, orar contra las manifestaciones de poderes demoníacos que operan en nuestra sociedad. Y hay, déjenme decirle, usted me va a decir cómo está eso, poderes demoníacos operando en nuestra sociedad. Bueno, hay 4 fortalezas primarias. Ahí, en fortalezas culturales, ponga 4 fortalezas culturales primarias. No son mías. Están en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 21. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 21. Hermosa sonrisa. Dice: tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 4 áreas culturales primarias, 4 fortalezas culturales primarias sobre las cuales debemos interceder. Número 1, homicidios. De acuerdo a Apocalipsis 9:21, homicidios. Pero los homicidios, ¿qué incluyen? Asesinatos, abortos, ¿aló? Asesinatos, abortos, violencia, crimen organizado, etc. Tenemos que orar y hacer guerra contra estas cosas. Hechicerías es la segunda fortaleza a derribar. Hechicerías. Esto incluye ocultismo, sectas como los testigos de Jehová, los mormones. Aquí también hay personas metidas en masonería. Hay rosacruces y se identifican por detalles que ponen en los portones o en las puertas de su casa, que usted cree que son adornos, pero son símbolos masones o símbolos rosacruces. Hay gnósticos. Además, menciona Apocalipsis 9:21, fornicación. Esto tiene que ver con pornografía, inmoralidad sexual, adulterio. Pornografía, en la venta de películas, en los ciber, internet, pornografía que se está dando a través de los teléfonos celulares. Hay escándalos porque hay fotos de niñas desnudas que las mandan en los celulares y las ofrecen para prostitución. Esto incluye la prostitución. Esto incluye pedir perdón, la fortaleza que hay aquí de tantos hombres adultos que están infringiendo la ley al tener relaciones sexuales con niñas menores de 18 años. Es un crimen penado por la ley. Un hombre o un joven, aunque sea joven, también niño, que tiene relaciones con una menor de edad, de acuerdo a la ley tipifica eso como violación y lo hace acreedor a 6 años de cárcel, de barato.
Y aquí lo escandaloso es que llegan las niñas de 14, 12, 13, 15 años al hospital embarazadas y el deber de las enfermeras y los médicos es poner la denuncia de inmediato al INA y a la PNC para que la INA y el INA y la PNC comiencen un proceso investigativo quién violó a esa niña. Y aquí hay familias que llegan a acuerdos económicos. No denuncian. La alcaldía, si llega una niña de 14 años a inscribir un hijo, tiene inmediatamente que poner denuncia al INA y a la PNC, porque está ante un caso de violación. ¡Ojo! Aunque la niña haya consentido. Aunque los padres le hayan dado permiso de estar viviendo con un hombre, el delito es violación. Eso dice la ley. Y los cristianos estamos mandados por Dios a obedecer la ley. No a juzgar la ley, a obedecerla. Porque fueron dictadas por las autoridades que Dios, no los votantes, las autoridades que Dios ha puesto. Porque no hay gobernante sobre la tierra que no esté gobernando porque Dios lo ha puesto a gobernar. Aunque Dios haya movido y la gente dice fraude, no, Dios quería que esa persona fuese quien legislara, fuese quien juzgara, fuese quien gobernara, para bendición o para juicio de una nación o de un municipio. ¿Aló? Y los cristianos estamos obligados a orar por ellos y a obedecer las leyes. Digo esto porque les aseguro que ninguno o muy pocos de nosotros hemos pedido perdón por esos pecados. Que no solamente es un pecado de inmoralidad sexual, sino que es una violación de la ley. A eso se refiere con fornicación. Fornicación se refiere a las novias que le hacen striptease a los novios a través de internet o del teléfono. Fornicación se refiere a los mensajes de texto que dirá que como estás, que te voy a poner, que te voy a hacer. Eso también entra en fornicación. En homicidios, prepárese y comience a interceder que no venga a El Salvador lo que ya está pasando en Estados Unidos, porque todo lo que pasa en Estados Unidos aquí lo hace. El último grito de la moda de los adolescentes norteamericanos: van caminando por la calle y eligen a alguien, a quien sea, ancianos, mujeres, niñas, niños, jóvenes, no le importa sexo, edad ni condición, si va con bastón o es embarazada. Han aprendido un golpe que se da en ciertas partes de la cara. Y la idea, el reto es acercarse y de un solo golpe noquearlo. Y ahí lo dejan tirado en la calle. Y ya hubo un fallecido por eso. Esa es la moda. Simplemente dicen, es divertido. Han entrevistado a jóvenes que hacen eso y dicen, es que es divertido acercarse, ¡pum!, darle paz, cayó. Y eso es felicidad. Pero eso son las fortalezas de violencia. Y eso nos debe de escandalizar. Por último menciono hurtos. Amén. Eso dice su Biblia. Hurtos. ¿Qué son los hurtos? Robos legales o ilegales. ¿Aló? Hurto es no pagar tus impuestos. El que no paga impuestos es hurtante. Porque hasta Jesús pagó sus impuestos. Y le dijo aquí, no solo los de él, sino los de Pedro: andad, vas a encontrar un pez, el pez tiene en la boca un estatario, dáselo para que se pague lo tuyo y lo mío. Hasta Jesús pagó sus impuestos.
nosotros tenemos que pagar los impuestos que nos corresponden. ¿Aló? Si no, estamos cayendo en eso. Hurto. Y algunos negocios y algunos hermanos no son bendecidos porque no pagan su impuesto. Ah, no, es que mire, yo no pago impuestos porque se lo roba el alcalde. A usted no le interesa eso. A usted le interesa caminar en integridad. Pago mi impuesto. Lo que el alcalde haga o el Ministerio de Hacienda o el presidente o el gobierno haga, eso ya Dios se encarga con ellos. Usted paga sus impuestos. Ojo, hurto, el hurto mayor no da tu diezmo. Dios dice, me roba el que no da los diezmos, son míos. Eso es hurto también. Hurto es amañar la balanza para dar menos por la libra. Hurto es poner precios injustos. Todo eso entra en hurto. Y todo eso, hermanos amados, está en el primer tema de guerra, que son las fortalezas culturales, con 4 áreas culturales principales que son homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos mencionados en Apocalipsis 9:21. En segundo lugar, hurto, no pagar el salario justo. Retener el jornal del trabajador. Eso es hurto. Si usted contrató por jornal a alguien, pague, aunque usted se quede sin nada para su comida. Pague a su jornalero y Dios le va a bendecir a usted. Los cristianos del reino somos los primeros que debemos caminar en integridad, mostrando al mundo lo que es la justicia del reino. Amén. Amén. Segunda fortaleza por la que debemos orar son eventos críticos como desastres naturales, guerras, hambrunas, plagas. En tercer lugar, la otra fortaleza por la que debemos orar son conflictos políticos. Y vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 2:1. Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y todo esto es adoración, hermanos. Amén. O sea, adoración no son las pegaditas. Ahora ponemos una suavecita, una música suave, no. Todo esto es adoración. Adoración del reino. Mucho más que música. Están en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1. Exhorto pues, ante todo, que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres. Peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia. 4 tipos de oración. Peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia por todos los hombres. Por los reyes. Léase hoy en día que vivimos no en un régimen monárquico, sino en un régimen democrático, por los presidentes. Léase por los poderes del Estado. En El Salvador, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hay otros países como Nicaragua que tienen el poder electoral. Son 4 poderes. Por los reyes y por todos. ¿Por quiénes? Todos. No por los que te caen simpáticos, no por los que son de tu partido, por todos los que están en eminencia, magistrados, ministros, autoridades militares, autoridades policiales, investigadores, alcaldes, concejales, todo el que está en eminencia
iglesia. ¿Aló? Amén. No me digas que no hay por qué orar. A fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Ojo, este versículo, estos 3 versículos, se toman como una responsabilidad, pero no son una responsabilidad cristiana, sino una bendición para el cristiano. ¿Aló? No es un deber, es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque claramente lo dice. Si usted levanta peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia por los hombres, por la gente que esté en eminencia, por los presidentes, viene la bendición. ¿A fin de qué? ¿Cuál es la bendición? Que podamos vivir quieta y sosegadamente, con toda piedad y dignidad. ¿Cómo dice Reina Valera? ¿Alguien que lo lea? El final del verso 2. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuándo vamos a vivir reposadamente? Hasta que la iglesia no comience a hacer esto, no viene la bendición. No, es que yo oro por el alcalde porque es el de mi partido. Si no, no oro. ¿Cómo voy a orar por ese ladrón, por ese esto, por este, aquello? La Biblia dice, orar por él, porque dice el verso 3 además, que esto es bueno y aceptable delante de Dios. Oro porque yo quiero hacer lo bueno. Eso es adoración, hacer lo bueno y aceptable delante de Dios. Pero además me bendice. Voy a vivir quieta, reposadamente, voy a vivir con dignidad y honradez. Y no es eso lo que queremos, pues. Pero la iglesia todavía no le cae la cola. Pasamos a orar. Ay, sí, hermanos, en el famoso Día Nacional de Oración. ¿Por qué tenemos que tener un Día Nacional de Oración? Porque la iglesia se prestó al juego político. La iglesia no tiene un Día Nacional de Oración. La iglesia ora todos los días por la nación. Amén. A mí me convocan y yo no voy. Porque eso es manipulación. Yo oro todos los días por la nación. Y trabajo todos los días por la paz de mi ciudad. Y aquellos que dicen que yo voy y ayudo en lo que tengo que ayudar y asesoro en lo que tengo que asesorar, porque Dios me lo manda. Porque en la paz, dice, de la ciudad está tu paz. En la paz de la ciudad está tu paz. Pedí por los gobernantes, que no es el que vos querías, pero es el que Dios quiere. ¿Y qué es más importante? ¿Que gobierne el que vos querés o el que Dios quiere que gobierne? Que gobierne el que Dios quiere. Pero si es que se vieron como látigo, bueno, eso es lo que necesita la ciudad, un látigo. Pero ese látigo, ¿a quién le va a caer? La palabra de Dios dice bien clara, le va a caer al que anda en el mal. Pero a los que caminan en integridad y a los hijos de Dios, y si los hijos de Dios están haciendo lo que es correcto, van a vivir en paz sosegados. Fíjense bien que dice, a fin de que podamos nosotros, no los impíos, la bendición es para los hijos, a fin de que nosotros podamos vivir quieta, reposadamente, en piedad y dignidad, en piedad y honradez. La bendición es para los hijos de Dios. Si el gobernante es para juicio, el juicio vendrá. Si el gobernante es para bendición, dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Amén. Pero aunque esté el justo o el injusto, mi deber y mi bendición es orar por él. Y eso es adoración. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Otra fortaleza, la iglesia. Tenemos que orar por la iglesia, que la iglesia reciba la revelación del reino.
reciba la revelación del reino. Y las que ya tenemos la revelación del reino, que el amor de Dios y la unción del Espíritu Santo se derrame en nosotros. Que seamos jóvenes nuevos con vino nuevo. Otra fortaleza es la salvación de Israel. Que la justicia, la salvación y la paz se derramen sobre Israel. Hermanos, la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Israel tiene que convertirse a Jesucristo, el Mesías, para ser salvo. Israel no va a ser salvo automáticamente. Hay muchos judíos que no van a ser salvos. Y el ejemplo es el hombre rico y Abraham. No, y Lázaro, perdón. Recuerdan al hombre rico, era judío. ¿Y dónde estaba? En el infierno. Y el pobre Lázaro, que recogía las migajas de su mesa, ¿dónde estaba? En el seno de Abraham. Iba para el cielo. Así que Romanos habla de eso también. Israel no es salvo automáticamente, tiene que convertirse al Mesías. Pero nuestro deber es orar. Dice, pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Es un deber, sí es un deber, pero tiene bendición. Usted pide por Jerusalén y usted va a ser prosperado. Pida por la paz de Jerusalén y usted va a ser prosperado. Ame a Israel y usted va a prosperar, porque bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero esa promesa también es nuestra y usted la puede reclamar. Ay, que mire, pastor, que me han maldecido. Tranquilo. ¿Usted es hijo de Dios? Sí. ¿Es hija de Dios? Sí. Entonces, Dios ha dicho, al que te maldiga, va a ser maldito. Y el que te bendiga va a ser bendecido. Amén. Si alguien me maldice, él mismo se está maldiciendo. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es para ti también, hermano, porque la iglesia es el Israel de Dios hoy. Amén. Tenemos que orar, la sexta fortaleza, los conflictos económicos. Conflictos económicos. Debemos pedir a Dios unción y sabiduría para negocios. Unción y sabiduría para negocios. Y fe para no pedir más créditos. Para cortar las tarjetas. Séptima fortaleza por la que debemos orar, los conflictos familiares. Por años se creyó que el monte de la familia estaba tomado por la iglesia, ¿no es cierto? Ya les he comentado que hoy en día hay tanto divorcio dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Cuántas muchachas de las iglesias salen embarazadas fuera del matrimonio? Y de padres que ni siquiera son cristianos muchas veces. Porque no hacen caso al consejo bíblico, no aliarse en yugo desigual. Yo platicaba una vez con un joven malía, y este joven malía me decía que él iba a la iglesia evangélica. ¿Pero por qué vas? ¿Por qué no te ha caído la cola? ¿No has recibido a Cristo? ¿Por qué yo no voy por el mensaje? Voy a buscar muchachos. Porque sabe una cosa, son más fáciles las cristianas que las religiosas. Me dolió a mí, como no tiene idea. Pero ¿por qué la facilidad? Claro, la muchacha cristiana es ingenua. El problema no es la ingenuidad, la inocencia. El problema de la muchacha cristiana es la rebeldía. Que la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Que la Biblia dice, el noviazgo no es bíblico, no es para estar probando a ver si funcionamos. El noviazgo es compromiso para matrimonio. Y entonces,
pues sean amigos. Y si solo son amigos, ¿por qué van a tener relaciones sexuales? Si no hay amigos con derechos en la vida. Y cuando ya el muchacho va a pedir la mano de ella para hacer mi permiso, para ser novio, la primera pregunta del padre cristiano, porque estamos hablando de la muchacha, es: ¿qué fecha es hoy? 17 de noviembre. O sea que el 17 de noviembre del 2014 tenemos boda. Porque el noviazgo en la Biblia es un año, es un compromiso de un año. ¿Y un año para qué? Para que el muchacho fuese a preparar la casa donde iba a vivir la muchacha. O sea, de aquí a un año tenés todo listo, papá. La casa equipada para llevarte a mí. Es compromiso. Ahí van a salir en carrera los que no lo quieren. Ay, entonces, pero ya, sean amigos. Sean amigos. Y si ese nombre que Dios ha puesto para esta muchacha, esa amistad va a dar frutos, va a fortalecer, va a enraizar y va a pasar a un nuevo nivel, todo dentro de la pureza y de la integridad. Necesitamos muchas. Aquí ya estuvimos todos en Peniel. ¿Recuerdan la película de... No. La oración de Pamela. Nosotros no la vimos. Ustedes no la vieron, la oración de Pamela. No puedo seguir hablando. Entonces, esta película, mis queridos y amados hermanos, esta película es que estamos transmitiendo. Y entonces no queremos quitarle la emoción a los que van a ir. Pero esta película habla simplemente de una muchacha que hizo un pacto. Lot. Yo hasta que me case, no voy a besar a ningún muchacho. Y me voy a casar con un muchacho que haya hecho la misma promesa. ¿Se imaginan un muchacho y una muchacha que jamás han tenido novios y que jamás han besado? Y que durante su noviazgo no se besan. Porque se van a besar hasta el día de su boda. Señor Jehová. ¿Hay de eso? Sí hay. Yo ya los estoy viendo. Ya los estoy viendo. Y no solo mis hijos, sino que estoy viendo a otros. Y eso, ¿sabe qué van a hacer? Van a engendrar a otros. Y se va a levantar una nueva generación. Conforme Dios manda. ¿Cómo van a hacer esos hogares? ¡Wow! Requete bendecidos. Porque si son capaces de resistir eso, tienen la fuerza para resistir cualquier cosa. Amén. Conflictos familiares, abandono de ancianos, el irrespeto a los ancianos, la rebeldía de los jóvenes, rebeldía absoluta de los jóvenes, los hogares desintegrados. Hermanos, tenemos que clamar que Nueva Concepción se transforme. Pero para que eso suceda, oremos que nuestra iglesia se transforme. Que este culto de la mañana esté tan lleno como el de la tarde. Que nuestros beteles se caractericen por el fuego de oración que saldrá de ellos y bendecirá. Porque necesitamos, hermanos, que la gente no se siga yendo a los Estados Unidos. Que haya aquí en la ciudad tantas oportunidades de trabajo con salarios dignos y correctos, oportunidades de crecimiento empresarial, oportunidades de desarrollo de los empleados. Que los jóvenes nuestros digan: ¿y para qué me voy a ir a arriesgarme con la bestia del tren ese que cruza la frontera de México? ¿Para qué me voy a arriesgar a cruzar el río? ¿Para qué me voy a arriesgar en el desierto? Si aquí hay oportunidades, aquí hay lugares de estudio, centros de capacitación. Amén. ¿Aló? Amén. Y si los jóvenes no se van, entonces, y son cristianos, y se casan conforme a los patrones de Dios,
Entonces vamos a tener hogares con la presencia del Padre, de la Madre, de los hijos. Amén. Porque lo que ha destruido este país es la ausencia de los padres, de las madres. Hijos que han sido no abandonados porque los dejan con las abuelas, pero sin guía de padre y de madre. Y una abuela no es papá, no es mamá, un abuelo no es padre, no es madre. Tenemos que orar que la iglesia cambie su forma de pensar. Nosotros, hermanos, yo estoy contento y les pido, ¿cuántos de ustedes han estado orando por el centro del cómputo que les hemos anunciado? Les doy las gracias, sigan orando. Se nos abrieron más puertas, hoy tenemos por 2 vías bien. Y el centro del cómputo lo habíamos pensado 15 máquinas. Hoy está la posibilidad que sean 30. Y si son 30 máquinas, ¿cuál es el propósito? Ya les dije a todos los hermanos de la iglesia aprender cómputo, hermano. Inglés básico, computación básica, inglés. Oren por este joven, que el año que viene presenta el TOEFL, que es el examen más fuerte que hay en inglés, y que una vez aprobado usted puede estar certificado para dar clases y todo. Clases de inglés y otras clases que vamos a dar, pero no solo para los miembros, queremos hacerlo para la ciudadanía, que vengan a aprender. Pero ahí sí les vamos a dar el combo. Usted no puede agarrar una, tiene que agarrar las 3. Cómputo, inglés y charlas que les vamos a dar acerca de valores y principios del reino, para en el proceso ver que lo valemos para Cristo. Amén. Queremos, hermanos, miren, esos terrenos los necesitamos, esos terrenos y esos bienes. ¿Para qué? ¿Para hacer más grande el templo? No, hermano, ya les dije. En estas esquinas, en esas otras, sendas estructuras de acero, columnas de acero, hasta la esquina donde termina ahorita, allá y allá. Allí en medio se montan otras 2 estructuras de acero. Un solo plafón. Y aquí hasta allá arriba. Clase templo nos queda. ¿Para qué queremos más? Y abajo oficina. Y en eso otra. ¿Qué queremos poner? Talleres, hermanos. Aquí tenemos hermanas. Mi hermana, por ejemplo, allá, que sabe hacer tan preciosas cosas de arreglos florales. Traer mujeres de esas que están en pobreza, traerlas aquí, darles clases, cómo hacer esos arreglos, ya los podrían vender y poner su negocio. Pero las tenemos que conseguirles financiamiento, tenemos que conseguirles cómo ellas desarrollen el negocio para que prosperen. Tenemos hermanos y hermanas que saben cocinar, dar clases de cocina, hablar con INSAFOR, y ahí enfrente yo me veo un taller de carpintería. Por allá me veo un taller de costura fina. Y nuestras hermanas haciendo ropa para exportación, calidad de exportación, la gente que venga. Eso tiene que ser la iglesia. La iglesia del siglo XXI, las iglesias apostólicas tienen que ser iglesias productivas y que le enseñan a la gente a producir. Porque para eso fuimos puestos en esta tierra. Amén. Amén. Aló. Y por eso es que les hemos dicho, ya transmitimos. El día martes había gente que no pudo venir al culto y nos estaba viendo por internet. No le hemos hecho propaganda. Y 53 personas han visto nuestras transmisiones. En algún momento la ven. Gloria a Dios. Y cuando estemos transmitiendo por canal de televisión, que tengamos nuestra radio, y usted va a estar en su casa oyendo ¿qué estación de radio? De la iglesia de Jerusalén. Amén. Amén, mi hermano.
llevar? Pues mire, como yo le he dicho a Dios, que yo quiero como Moisés. Y yo me he puesto como meta 100 años, como lo de Moisés. Y eso se lo he pedido desde el inicio. Y Moisés dice que su vista no estaba cansada ni su fuerza reducida. Eso me lo va a cumplir, porque ya me puso la seguridad. Y yo le dije entonces, Señor, el día me puso la seguridad y cuando llegue ese momento, así como dijo el profeta, te pido 30 años más. Es que por lo menos a los 130 voy a llegar como los de Moisés. No creas que voy a venir aquí todo bien, cayéndome, no. Con fuerza, hermano. Habrán otros. Tendremos muchos pastores, muchos profetas, muchos evangelistas, muchos apóstoles, hermano. Porque no será solo esta iglesia, hermano, se va a embarazar. Y yo les dije, primero vamos a ir a Honduras, Guatemala, y nos vamos a extender. Y tendremos convenciones anuales donde vendrán de otros países. A ver qué ha pasado aquí, porque la gloria de Dios va a estar aquí. Amén. Y entonces necesitamos hermanos hoteleros. Que pongan sus hoteles, hermanos. Hoteles grandes, hermanos. Mira que hay un montón de terrenos vacíos. Ustedes lo van a comprar. Créanlo. Diga, Señor, yo quiero ese terreno para poner el hotel donde va a hospedar el pastor a los que van a venir. Pero hotel de 5 estrellas, hermano. No hotelitos con 4 o 5 cuartos. No, hombre. Piensen grande porque tiene un Dios grande. Amén. Tu cadena de restaurante no va a surgir en Francia. Va a surgir de aquí y de aquí. Va a volar hacia el mundo. De aquí hacia el mundo. Y vas a tener restaurantes en muchos países, pero aquí va a ser el ombligo. Porque la gente va a decir, y de Nueva Concepción puede salir algo bueno. Yo declaré en el estadio hace ya casi 3 años y medio, 4. Yo le dije a la gente en el estadio, dejen de hablar mal de la ciudad y comience a decir que Nueva Concepción es ciudad deseable. Y esta ciudad va a ser ciudad deseable no por los partidos, sino por una iglesia que se va a levantar creyéndole a Dios y va a limpiar los cielos y va a traer la bendición. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú, Señor, nos estás enseñando lo que es la adoración de arpa y copa. Señor, vemos y estamos descubriendo más y más acerca de guerra espiritual. Y hoy tú nos has enseñado, Señor, que debemos centrarnos en ti. Tú eres el centro y tienes que ser el centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Yo decreto que los hogares de quienes han recibido esta palabra hoy reciben una bendición especial este mismo día. Prepárate porque Dios en algo te va a sorprender. Él va a tener un detalle para ti hoy en tu hogar. Señor, bendícenos, guarda, y que esta tarde regresemos con alegría y ahora mismo, Señor, nos levantamos y te pedimos que tú te levantes en el hogar de cada miembro de Iglesia Jerusalén, para que al levantarte tú, todo demonio de distracción, todo demonio que les quiere impedir venir, salga huyendo y ellos queden libres para llenar tu casa esta tarde con alabanza, con cántico, con danza, con gozo y con reverencia. Y que tu presencia, Señor, repose. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.